Os llevamos de viaje a los abismos más profundos de la violencia ritual satánica. El secuestro de niños a nivel mundial, cometido por una élite de delincuentes, es atestiguado por innumerables supervivientes y testigos. Si no prestamos atención, si no lo sacamos a la luz, todos juntos, los delincuentes podrán seguir haciéndolo eternamente. Pero eso se ha acabado. Hemos llegado al final del túnel. Por eso, compartid este vídeo en todos los idiomas. Tráfico de niños XXL. Los niños son separados innecesariamente de sus familias debido a la ley de adopción y familias seguras, una normativa que Bill y Hillary Clinton convirtieron en ley en 1997. Esta ley tomó el dinero de los fondos de la Seguridad Social y lo transfiere a los estados para motivarlos a retirar a los bebés de su familia. Bueno, en este momento solo tiene una opción. Debe entregarlo al paramédico y luego podrá continuar felizmente su camino con sus amigos y familiares que están allá afuera. Eso no es nada feliz. Oh, sí. O se lo quito y usted va a la cárcel. Tiene que tomar esa decisión. Tiene que tomarla ahora. No voy a dejarlo ir. De acuerdo, por favor, déjelo ir para que no resulte herido. De acuerdo, acérquese un momento. De acuerdo. ¿De acuerdo? Lo dejé ir. No, ella va a la cárcel. Solo quería decir que no podía hacerlo, pero lo dejo ir. Ponga las manos detrás de la espalda. Cerraron la puerta de la ambulancia. Fue lo último que vi. Están secuestrando a mi nieto. No, entre en el coche. En el coche. Todo está bien. Está bien. Entre en el coche. Quiero despedirme. Solo empeoras las cosas. Diego Rodríguez, abuelo del niño secuestrado. Cada niño vale alrededor de $1 millón para el Estado. El gobierno federal recauda entre 60 y 80 mil millones de dólares al año y los distribuye entre los 50 estados para que se lleven a los niños. Las estadísticas del CPS indican que el 83% de las retiradas de custodia, es decir, cuando los servicios sociales separan a los niños de sus padres, se basan en acusaciones totalmente infundadas. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no podría creer que el gobierno federal se haya convertido en un servicio de entrega con guantes blancos. Es literalmente el intermediario de una organización dedicada al tráfico de niños. Ellos lo llevan a cabo y como este gobierno oculta estos datos y los esconde a las autoridades policiales, nadie sabe dónde se encuentran más de 320,000 niños. Tenemos 500,000 niños en este país que no podemos localizar, los cuales tienen padrinos. Actualmente no podemos encontrarlos. La doctora Christidis cita 160 casos conocidos en los que niños y adolescentes fueron violados duramente años por personas multimillonarias en las aldeas infantiles SOS. En todo el mundo hay 575 aldeas infantiles con 5,000 empleados, datos de 2024. Christidis aporta la prueba y los nombres. Una y otra vez las autoridades se ven envueltas en estas terribles maquinaciones. Según un documental de la cadena francesa N24, los ingresos de los pederastas se estiman en 300,000 millones de euros en todo el mundo. De ellos, alrededor de 1.000.000.000 corresponden solo a Alemania. Sin embargo, el número de casos no denunciados es mayor. Según la Oficina Federal de Investigación Criminal, BKA, en 2024 se registraron en Alemania más de 8,000 víctimas de abuso infantil sexual. Según los investigadores, la cifra real podría ser considerablemente mayor. Según una comisión de investigación independiente de Nueva Zelanda, alrededor de 200,000 niños, jóvenes y discapacitados han sido víctimas de abusos en centros de acogida estatales y religiosos entre 1950 y 1999. La venta de niños a personalidades conocidas sugiere la existencia de una gran red. Las drogas, la violencia y los electroshocks apuntan a torturas psicológicas como las que se practican en MKUltra. 2 agentes de los servicios secretos de Ucrania declararon que más de 9,000 niños han desaparecido en Donbass. Revelaron nombres y organizaciones que trafican con niños de Ucrania para pedófilos de élite en Gran Bretaña. Ambos agentes de los servicios secretos fueron víctimas de un atentado con explosivos.
En la explosión murieron un agente y un familiar. El otro agente resultó herido y ha desaparecido. Pero aún conservamos registros suyos. Vasily Pozorov destapó las estructuras del tráfico de niños en Ucrania y dio nombres y apellidos. Reveló todos los procesos y conexiones del tráfico de niños. Según sus declaraciones, los niños son enviados al extranjero con el pretexto de ser evacuados de la zona de combate, ya sea para recibir tratamiento en clínicas británicas o para estudiar en centros educativos del Reino Unido. Incluso los bebés se venden en el mercado negro a casi todos los países occidentales en el pretexto de la gestación subrogada o la adopción. Al frente del tráfico de niños está el Servicio de Seguridad de Ucrania. El exdiputado Andrew Bryden transmitió estas graves pruebas de sus agentes de inteligencia a los servicios de seguridad de la policía y al MI5, pero no se tomó ninguna medida. También transmitió la información sobre el tráfico sistemático de niños y la pedofilia de personalidades de alto rango a la Agencia Nacional contra el Crimen, NCA, pero no pasó nada. A continuación, envió todas las pruebas a políticos de alto rango. El único resultado de todos sus esfuerzos contra el abuso infantil fue que la policía lo acusó de pedofilia. Cuando se ven los nombres que encabezan la pirámide y coordinan este delito, se entiende por qué las fuerzas establecidas no tienen ningún interés a investigar. Bryden fue acusado de ser miembro de la masonería y de haber participado en abusos rituales a menores en reuniones masónicas. Sin embargo, Andrew Bryden afirma que hace 30 años se negó a unirse a la masonería y que nunca ha sido miembro. Otro periodista independiente vivió exactamente lo mismo. Cuando entregó las pruebas sobre el tráfico de niños de uno de los agentes secretos de la Agencia Nacional contra el Crimen, NCA, la policía y el MI5, nadie hizo nada. También hablan de Natalia Urban, una conocida periodista que investigaba a las organizaciones de tráfico de personas. Era tan valiente como una leona. Posteriormente, al parecer, se quitó la vida saltando desde un puente. El ex general estadounidense Mike Flynn describe Ucrania como un centro operativo para el tráfico de armas, drogas y niños. Los defensores de los derechos humanos de la Fundación para la Lucha contra la Injusticia han desenmascarado aparentemente a altos cargos de la OTAN que estarían involucrados en la organización de redes de pedofilia en países de la Unión Europea. Según la Fundación, los militares de alto rango utilizaban su posición para abusar de niños y también obligaban a sus subordinados a hacerlo. Se grababan fotos y vídeos para presionarlos. La Fundación saca a la luz los abominables experimentos de pedofilia de la OTAN y de la CIA en el marco del programa de control mental MKUltra. MKUltra es un proyecto de investigación de la CIA sobre las posibilidades del control mental mediante métodos de tortura brutales. Un informe del inspector general de la CIA informa estas investigaciones. Según numerosos testigos, el programa sigue en marcha. Según las declaraciones de la Fundación, se está impidiendo que los medios de comunicación y la Corte Penal Internacional investiguen estas atrocidades. El informante de la ONU, el profesor McLeod, informa sobre personal de seguridad de la ONU que secuestró a niñas jóvenes de la zona de guerra de Yugoslavia. Las encadenaron en jaulas para que los empleados de la ONU las utilizaran como esclavas sexuales. La ONU lo sabía y encubrió los incidentes. Durante la guerra de Yugoslavia, unos 50.000 niños fueron sacados del país. Un ex oficial de los servicios secretos yugoslavios vendía niños a socios comerciales occidentales para un precio unitario de 20.000 marcos alemanes. Ni la Media Luna Roja ni la Cruz Roja devolvieron a los niños a sus padres, y esos siguen desaparecidos. El exdirector del FBI, Ted Gunderson, investigó desde la década de 1970 en Estados Unidos los delitos satánicos contra niños y la implicación de círculos de alto nivel, así como de la CIA, en el tráfico internacional de niños. Según sus declaraciones, cada año hay unas 100.000 víctimas.
Según las declaraciones de un médico, Ted Gunnarsson fue envenenado. Guido Grant se infiltró como periodista encubierto en el mundo de la pedofilia para identificar estructuras y autores y transmitir la información a las autoridades policiales. Así obtuvo crueles vídeos snuff en los que bebés, niños de todas las edades y adultos eran torturados, violados y en algunos casos asesinados ante la cámara. En su libro Satanismo Infantil Hardcore, volumen 3, describe el abuso ritual y la tortura de 109 víctimas. En total, se mencionan casos investigados de 3.946 víctimas, 796 autores y 41 testigos. Y eso sin mencionar sus volúmenes Satanismo Infantil Hardcore 1 y 2. En ellos, Caro M. y Heike A., Irene Z., Michaela J., y Mona C., entre otros, relatan asesinatos rituales satánicos de bebés, niños y adultos, así como canibalismos, violaciones y torturas crueles. En sus libros, Guido Grant describe de forma muy plausible y multifacética las estrategias que utilizan los autores para que los sacrificios no salgan a la luz. Guido Grant es el periodista más conocido del ámbito germanoparlante que ha investigado la violencia ritual satánica. Hace muchos años, los medios de comunicación públicos aún se referían a sus investigaciones y publicaban sus advertencias sobre el satanismo. Sin embargo, esto ya no es así desde hace mucho tiempo, a pesar de que incluso los expertos confirman en un informe gubernamental de Inglaterra que el abuso ritual satánico no es un mito. Ahora veamos un caso actual en Alemania. A partir de los 2 años, una niña afectada siempre volvía completamente destrozada después de visitar a su padre. Lloraba y gritaba todo el tiempo. Contaba que su padre la había llevado con hombres encapuchados que la habían torturado y abusado cruelmente. Además, le habían hecho fotos. Se quejaba de dolores de estómago y tenía grandes problemas para defecar, además de un miedo terrible a hacerlo. En la ecografía, el pediatra descubrió una dilatación rectal extrema. La madre contó que la niña tenía flashbacks terribles casi todas las noches, en los que gritaba de dolor con los ojos abiertos durante 1 o 2 horas. ¡Parad! ¡Parad! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Parad! El padre la había amenazado con matar a su perro si se lo contaba a alguien. La niña gritaba: «No quiero volver a ver a papá nunca más». Sin embargo, no se inició ninguna investigación contra el padre. El resultado de todas las audiencias, a pesar de las declaraciones de todos los peritos, la madre y la niña, es reubicación forzosa con el padre. Se le ha concedido la custodia exclusiva. La madre le habría inculcado todo eso a la niña. Zoves vivió lo mismo con su hija. Severine con su pequeño Amores, que fue violado y torturado, tenía el ano dilatado e incluso desgarrado. Pero se repitió la misma historia, exactamente igual que con los hijos de Dalila Zarok y muchas otras madres. Justicia bloquea la acción penal. Ahora nos ponemos en el lugar de este niño. ¿Cómo puede defenderse? ¿Quién le presta atención a este niño si incluso se ignoran todas las confirmaciones de los peritos? Ni siquiera la ecografía del recto dilatado da lugar a una investigación contra el padre. Hace poco me golpearon brutalmente en la calle, me rompieron la nariz y me causaron otros daños. Había fotos de testigos, teníamos la matrícula del coche y todo. Sin embargo, la policía no tomó ninguna medida por iniciativa propia y no impuso ninguna sanción. Todo dependía de mí, presentar una denuncia. Yo tendría que ir a juicio si se quisiera imponer alguna sanción. Así es como funciona el derecho civil. Ahora imaginemos, ¿qué debe hacer este chico que no tiene fotos, ni matrícula ni testigos que lo respalden? Este es uno de los vídeos más inofensivos que os voy a mostrar aquí, pero debemos identificarnos con esta situación. Steffi, ¿cómo es posible que a pesar de todas las declaraciones del niño y de la madre, no se haya iniciado ninguna investigación contra el padre?
Sí, lo es. Así lo explica Uwe Kranz, antiguo jefe de la Oficina Federal de Investigación Criminal alemana. Ha dedicado más de 50 años de su vida a la lucha contra el abuso sexual infantil. Afirma que lo peor es la justicia. Cuando la policía investiga los casos y los remite a la fiscalía, estos casi siempre son archivados por la justicia. Kranz habla de toda una industria basada en el tráfico de niños. Cada año desaparecen miles de niños. Él habla de 60.000 niños desaparecidos solos en Ucrania. Esto ha sido demostrado por parlamentarios y comisiones de investigación. Si se quisiera, se podría mejorar y ampliar los sistemas de registro y seguimiento de estos casos. Pero falta la voluntad política, ya que muchos políticos y parlamentos están involucrados y no quieren que las cosas salgan a la luz y se investiguen. No solo existe la lista de Epstein, sino también muchas otras que muestran que diputados, cantantes, artistas y personas de Hollywood están involucrados. Auf 1 ha entrevistado a Uwe Kranz, Guido Grant y Werner Reichel sobre las redes globales de pederastas. Werner Reichel ha escrito un libro sobre esta red de pederastas. En él explica, por ejemplo, cómo en el caso de Natasha Kampusch se determinó desde el principio que solo había un único autor, al igual que en los casos de Dutroux y Otto Mühl. Lo mismo ocurrió en el caso Teichmeier. Según Reichel, su ordenador portátil había sido el gordo para descubrir toda la red de pedófilos. También se conocían sus vínculos con la masonería. Sin embargo, se siguió apuntando a un único autor para desviar la atención de las redes de delincuentes. Más información al respecto en el programa. La justicia implicada en redes pedocriminales. En el caso de Natasha Kampusch, la Fiscalía quería cerrar el caso lo antes posible. Sin embargo, el investigador jefe, Franz Kröll, nunca creyó en la teoría del único autor. Investigó a varios autores ya que había cientos de indicios de cómplices. Ya en vida fue acosado y obstaculizado repetidamente en sus investigaciones, por lo que finalmente continuó investigando por su cuenta. Eso pareció ser su sentencia de muerte. Tras su fallecimiento, su hermano se llevó el ordenador portátil con todos los resultados de la investigación privada. La fiscalía detuvo al hermano y confiscó el ordenador portátil. Posteriormente, se anunció oficialmente que supuestamente no se había encontrado nada relevante en el ordenador portátil. Por cierto, el profesor David Colum dijo: si alguna vez se publicaran el contenido del ordenador portátil de Anthony Weiner, eso derribaría a todo el gobierno de los Estados Unidos. Afirma que 9 policías vieron los vídeos y tuvieron que salir de la sala una y otra vez porque no podían soportar lo que veían. Los 9 han fallecido. Un agente de la Policía Judicial también informa de que los agentes de policía se ven frenados cuando investigan estos casos. Se les acosa, se les proscribe o se les retira el caso. Se les acusa de no ser lo suficientemente objetivo, de estar demasiado cerca de las víctimas o de ser parciales. Además, informa de tantas víctimas que dan los mismos relatos espantosos sobre violencia ritual que a él le hacen saltar todas las alarmas. Tiene que existir aunque no queramos verlo. Sin embargo, no puede hablar abiertamente sobre la violencia ritual, por lo que tiene que hacer estas declaraciones de forma anónima. El policía de Zürich, Peter Matthies, relata un caso similar en el que se investigaba a un presidente de tribunal sospechoso de pedofilia. Este viajaba regularmente a París para abusar de niños. Los investigadores franceses ya estaban preparados para vigilarlo y detenerlo en París. Todo estaba listo. Sin embargo, cuando la Fiscalía de Zúrich se enteró del caso, detuvo inmediatamente la investigación. El procedimiento fue archivado. Sin embargo, el policía Matthies, el funcionario Rudi Urban y un juez de instrucción hicieron varios intentos, presentaron pruebas y quisieron llevar el caso a los tribunales, pero se topaban con obstáculos en los más diversos ámbitos. Según las declaraciones de Matthies, el fiscal jefe habría dicho en esencia: si alguien se atreve a levantar siquiera un dedo meñique contra el presidente del tribunal acusado, puede hacer las maletas y marcharse.
Mathis da nombres y apellidos en la entrevista con CLA.tv. Kevin da testimonio de este abuso judicial desde el punto de vista de la víctima. Llegó a una familia de acogida cuando era un niño pequeño y durante años sufrió abusos por parte de ellos, de su hija y del médico de cabecera. Se trataba de abusos sexuales graves y tortura. Kevin cuenta que el médico de cabecera le expedía certificados médicos para que no lo llevaran con sus padres biológicos. Más tarde, un perito neutral elaboró un informe en el hogar infantil, tras lo cual los padres presentaron una denuncia. El juez superior ni siquiera citó a testigos importantes. La acusada fue absuelta e incluso se le concedió una indemnización de 2.000 francos suizos. Red de delincuentes elitistas. Hasta aquí podemos afirmar que, según todos estos testimonios, son precisamente los más altos funcionarios judiciales los que bloquean una y otra vez la investigación en estos casos. Se obstaculiza la labor de los agentes de policía en las investigaciones, sobre todo cuando se trata de revelar redes de delincuentes elitistas. Precisamente de estas redes de delincuentes elitistas son las que ya han denunciado 385 supervivientes de abusos rituales en mis 3 episodios sobre la secta sangrienta que he publicado en los últimos 3 años. En todo, he dado la palabra a 213 testigos en estas 3 entregas. Este año se han sumado otras 640 víctimas y más de 80 testigos, algunos de los cuales mencionaremos en esta película. Lois, ¿puedo preguntarte quiénes son los autores? ¿Se trata de un grupo concreto? ¿A quienes señalan las víctimas como autores? Hemos realizado un análisis con las declaraciones de los 1.024 supervivientes que aparecen en mis 4 documentales y que han mencionado los nombres o los antecedentes de los autores. De hecho, se han mencionado autores para cada uno de los 12 temas de nuestra agencia de medios internacional. Aquí pueden ver la distribución de temas en CLA.tv. Los más de 25.000 programas de CLA.tv, fruto de una exhaustiva investigación, arrojaron una imagen clara. Las redes elitistas de perpetradores se extienden a las 12 áreas temáticas. Si me permites interrumpirte un momento. Dado que la censura en Internet avanza constantemente y cada vez se elimina más información importante, podéis obtener de forma gratuita todo nuestro archivo de CLA.tv con los 25.000 programas en más de 80 idiomas. Se trata de producciones por valor de 1.000 millones de euros, fruto de 13 años de trabajo voluntario de miles de colaboradores. Encontrarán toda la información al respecto en www.cla.tv/2plus. Exacto. Gracias, Steffi. Hemos analizado todas las declaraciones de las víctimas y los testigos y los nombres de los autores aparecen en todos los ámbitos. Les mostraré un ejemplo del ámbito de la política. Voy a mostrarles a los políticos acusados que han sido descritos como autores por las víctimas en escándalos que han salido a la luz pública. En el escándalo Franklin, en los casos de violaciones de menores y cacerías humanas en Bohemian Grove, se menciona a numerosos políticos estadounidenses. En los casos de abuso en torno al pederasta británico Jimmy Savile, en las revelaciones del defensor de los derechos de los niños Peter McLevy y del superviviente David de Inglaterra, se han hecho públicos los nombres de políticos británicos pedófilos. Lamentablemente, se han ocultado al público 40 nombres de diputados implicados, cubiertos por la ex primera ministra Margaret Thatcher. Encontraréis las numerosas fuentes al respecto debajo del programa. En la denominada lista Reigns también se menciona a muchos políticos británicos que fueron autores de abusos rituales satánicos. En ella, la psiquiatra Joan Coleman enumeró a todos los autores que le fueron nombrados por su paciente Helen Gay y otras pacientes. De la enorme red Vega de agresores relacionada con el caso Dutroux, que incluye a un total de aproximadamente 90 pederastas, hemos filtrado a los políticos, todos ellos con fuentes sólidamente documentadas. También hay testimonios e informes de otros países como Francia, Portugal y Alemania,
Alemania sobre la implicación de políticos, y eso es solo la punta del iceberg. Hemos creado una página en la base de datos pública Vetopedia en la que pueden registrarse víctimas y testigos de violencia ritual, así como de sustracciones de menores o tráficos de niños de todo el mundo. De este modo se arroja luz sobre esas malvadas maquinaciones y las redes de delincuentes quedan al descubierto en todo el mundo. Por lo tanto, hago un llamamiento a todos los supervivientes y testigos de violencia ritual. No dejéis de registrarlos en vetopedia.org. Solo así se hará la luz. Las víctimas y los testigos del caso Epstein también hablan de esta élite de delincuentes. Antes de su elección, Trump prometió publicar todos los expedientes del caso Epstein. Periodista: ¿hará públicos los expedientes de Epstein? Sí, lo haría. Pero ahora, de repente, ha dado un giro completo y los expedientes no se harán públicos. ¿Todavía estáis hablando de Jeffrey Epstein? Se lleva años hablando de ese tipo. ¿Por qué debería interesarle a alguien el caso Jeffrey Epstein? Es un tema bastante aburrido. Nick Bryant ya publicó en Internet los registros de vuelo y el libro negro de Epstein en 2015. En la página 85 se puede leer claramente el nombre Donald Trump y muchos otros nombres de personalidades famosas. Nick obtuvo esta información a través de Alfredo Rodríguez, el administrador de la casa de Epstein. Virginia Giuffre, una conocida víctima de Epstein, ha confirmado a todos los agresores señalados por Rodríguez. Virginia Giuffre acusó, además de a Epstein, a las personas de la élite que aparecen en la pantalla de haber abusado de ella. Fue encontrada muerta en su casa tras un dudoso accidente el 25 de abril, supuestamente por suicidio. Sin embargo, mucho antes había dicho en un tuit que no tenía ninguna tendencia suicida, pero que muchas personas malvadas querían silenciarla. Katie Johnson, de California, es otra de las víctimas y declaró que fue violada por Epstein y Trump. Donald Trump preguntó específicamente por mí porque le recordaba a su hija y ella dijo que también tenía 13 años. Así que él ya lo sabía cuando me vio por primera vez, pero se enfadó conmigo porque lloraba y me dijo que debía estar agradecida de que alguien como Donald Trump me hubiera quitado la virginidad. En su declaración jurada afirmó que a Trump le gustaba ver las orgías de Epstein mientras se masturbaba y que se quejaba del sexo oral que le practicaba una niña de 13 años y otra de 12. Las declaraciones de Katie sobre la violación de Trump constan en el actual judicial. En el cuarto y último encuentro sexual con el demandado Donald J. Trump, la demandante Katie Johnson fue atada a una cama por el demandado Trump, quien procedió a violarla por la fuerza. Durante esta brutal agresión sexual, la demandante Johnson suplicó en voz alta al demandado Trump que utilizara un preservativo. El demandante Trump respondió golpeándole violentamente a la demandante Johnson en la cara con la palma de la mano y gritando que haría lo que quisiera, ya que se negaba a usar protección. Cuando la demandante Katie Johnson preguntó entre lágrimas que qué pasaría si la dejara embarazada, el demandado Trump cogió su cartera, le tiró algo de dinero y le gritó que la usara para un puto aborto. El periodista y autor estadounidense Michael Wolff informa que Melania, la esposa de Trump, mantuvo relaciones sexuales con Jeffrey Epstein un año antes de conocer a Trump. Cuando Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein, fue condenada por tráfico sexual, Trump dijo que le deseaba lo mejor. Afirmó que la había visto a menudo en el pasado, ya que ambos vivían en Palm Beach. Maria Farmer, víctima de Epstein, declara que Donald Trump siempre estaba con Epstein y su entonces esposa Ivana Trump con Ghislaine. Los dos solían salir juntos en coche, ligaban con chicas y le pedían sus números de teléfono. La exitosa top model Stacey Williams también revela la estrecha amistad entre Trump y Epstein. Epstein hablaba constantemente de Donald Trump, era el único amigo al que mencionaba. El propio Epstein dijo públicamente que Trump era su amigo más íntimo. Stacey incluso fue manoseada por Trump mientras Epstein estaba presente.
No es de extrañar que la última visita de Estado de Trump al Reino Unido provocara grandes protestas. Activistas británicos proyectaron fotos conjuntas de Donald Trump con Jeffrey Epstein en una torre del castillo de Windsor y fueron detenidos por ello. Por cierto, a mediados de julio, Trump exigió $10,000 millones al Wall Street Journal por informar sobre las supuestas conexiones de Trump con Epstein. El abogado de Epstein, Alan Dershowitz, negoció un acuerdo con el fiscal federal Alexander Acosta por el que se concedía inmunidad total a todos los cómplices de Jeffrey Epstein. Este abogado, Alan Dershowitz, también fue acusado de abuso por Virginia Roberts Gifford. Podríamos hablar ahora de muchas otras víctimas de Epstein, como Jess Michaels o las 24 víctimas de Palm Beach de los abusos a menores y de cómo se retiró el caso de la policía. En cualquier caso, ahora entendemos mucho mejor por qué los archivos de Epstein no se han publicado hasta ahora. La víctima de Epstein, Juliette Bryant, predijo que creía que nunca se publicaría nada. Al fin y al cabo, ella ha vivido de cerca la élite de delincuentes que rodeaba a Epstein. Su vídeo ya ha sido eliminado de YouTube, pero lo hemos guardado a tiempo. Juliette Bryant fue víctima a los 20 años de una supuesta agencia de modelos organizada por Epstein. Fue abusada, explotada y utilizada para pruebas de laboratorio. Según otras fuentes, Trump también tenía una agencia de este tipo llamada Trump Model Management, en la que se podía participar a partir de los 14 años. Según numerosos informes de medios de comunicación consolidados, la agencia de modelos de Trump también servía de fachada para el tráfico de personas. Al menos 28 mujeres jóvenes presentaron denuncias por conducta sexual inapropiada, incluyendo violación. Trump detuvo una investigación del Senado durante su primer mandato. Volvamos a Juliette Bryant, la víctima modelo. Ella relata que una vez se despertó desnuda y paralizada en una mesa de laboratorio rodeada de personas con trajes protectores. Afirma que Epstein era buen amigo de Bill Clinton, Kevin Spacey y Chris Tucker. Juliette testificaba que Epstein trabajó en el Mossad junto con Robert Maxwell y Leslie Wexner. David Icke confirma en una entrevista que Epstein dirigía una operación de chantaje por encargo de Israel y el Mossad. Epstein también le contó personalmente a Juliette que había trabajado para la CIA. Al parecer tenía fotos de sí mismo con el Papa y Fidel Castro y era amigo de George Bush, Trump y el príncipe Andrés. Por cierto, Trump dijo recientemente a Fox News: "No conozco al príncipe Andrés". Sin embargo, ya en el año 2000 fue fotografiado junto al príncipe Andrés. Mala suerte. Según sus propias declaraciones, Juliette también fue llevada a la mansión de Bill Richardson, donde también se encontraba Epstein y Clinton. Parecía que todos estaban en una reunión. Después, un olor muy extraño a orina y heces y algo indefinible y horrible salió de la habitación. Juliette sospecha que era el olor de un cadáver. Además, describe un ritual cruel satánico de Epstein que no podemos reproducir aquí. Señala numerosas indicaciones de que ciertos círculos de la llamada élite están profundamente involucrados en prácticas ocultistas. A lo largo de los años se han acumulado numerosas pruebas que dan cuenta de la oscura realidad de los sacrificios rituales y la práctica de la magia negra en los círculos elitistas. Abuso ritual satánico. En los últimos años, cientos, si no miles, de supervivientes de violencia ritual satánica han salido a la luz pública y han roto el silencio. Emma Katherine, de Estados Unidos, por ejemplo, ha dado voz a numerosos supervivientes en su canal. Realiza una excelente labor de sensibilización y es muy apreciada por las víctimas de todo el mundo. Matías, de Alemania, también ha roto una barrera con su canal Inquebrantable Sobrevivir el abuso sexual. En sus entrevistas de voz a muchos supervivientes, al igual que el canal de Lifeline y el movimiento 50 Voces. En todo el mundo han surgido numerosos canales e iniciativas para informar sobre el abuso ritual. Todos los supervivientes dicen lo mismo, aunque hablan diferentes idiomas. Tu serie de películas, La secta de sangre,
También ha dado la vuelta al mundo en 42 idiomas y ha alcanzado 13,7 millones de visitas. Con ella has puesto en marcha un proceso decisivo, Lois. Aquí vemos que tu documental ha llegado hasta Israel. Sí, exactamente. También en Israel se ha desatado una avalancha de revelaciones. Hemos recibido desde diferentes fuentes informes terribles sobre la violencia ritual en Israel. Por eso ahora queremos profundizar en ello. Pero empecemos por el principio. Yael Ariel sufrió abusos rituales desde los 5 hasta los 7 años y fue obligada a hacer daño a otros niños. Resultó gravemente herida durante los rituales. Sin embargo, Yael siempre tuvo un miedo terrible a hacer públicas sus experiencias. Pero entonces observó cómo en los últimos años cada vez más supervivientes habían revelado los abusos rituales satánicos y cómo estos se habían difundido mucho en Internet, por lo que se armó de valor y dio el paso en 2022. Publicó datos sobre la violencia ritual en Facebook. Según cuenta, después tembló durante 2 horas. Entonces se desató una avalancha enorme. En la primera oleada, 60 supervivientes de todo Israel se pusieron en contacto con ella y le contaron las mismas historias de violencia ritual satánica, las mismas experiencias que ella había vivido. Todos dicen lo mismo que Ariel. En los abusos rituales en todo el país estaban involucradas personas de alto rango, médicos, rabinos de alto rango, policías, educadores y también antiguos y actuales diputados del Knesset. La mayoría de los autores procedían del ámbito ultraortodoxo y sionista, aunque sus obras demuestran que solo se autodenominan judíos religiosos, pero no lo son. Jesús llamó a estos engañadores la sinagoga de Satanás. Sin embargo, según Yael Ariel, había víctimas de todos los sectores, según del árabe, ya que los autores colaboran entre sí. En 2023 se dio otro paso muy decisivo. Daniel Sharon, director general de la revista Bereshit, el único medio alternativo de Israel, publicó el primer artículo sobre abusos rituales. En él se habla de más de 200 niños víctimas de abusos rituales en varios barrios de Jerusalén. Este asunto se hizo público en 2019 a través del documental El oscuro secreto de Jerusalén. En 2010 aparecieron los primeros testimonios, tras lo cual se iniciaron las investigaciones. Durante un periodo de 10 meses se interrogó a unos 100 niños afectados para finalmente condenar solo a 2 figuras secundarias sin importancia en los hechos. Sin embargo, tras recibir otras 100 declaraciones de testigos, se tuvo que reabrir la investigación. En agosto de 2016, sin embargo, se cerraron de nuevo los expedientes con el argumento de que los niños habían inventado la historia y los cuidadores y terapeutas les habían implantado recuerdos falsos en la mente. El proceso fue archivado. En diciembre de 2020, el caso se presentó ante la Knesset, pero sin consecuencias. Daniel Sharon y Yael Ariel se unieron en la lucha por esclarecer los hechos y crearon un sitio web en hebreo para denunciar los abusos rituales. Esto desencadenó un debate nacional. Y luego está Shoshana Strock, la hija de la actual ministra de Asentamientos y Religión, Orit Strock. Shoshana publicó un video en el que afirma que desde su más tierna infancia sufrió abusos sexuales por parte de ambos progenitores y que dichos abusos fueron filmados para producir pornografía infantil. También recuerda haber sufrido violencia ritual. El video se difundió por todo el país en un solo día. Luego fue prohibido por las autoridades superiores y tuvo que ser eliminado. Sin embargo, para entonces ya se había difundido por todos los canales posibles y había recibido más de 3 millones de visitas. El vídeo original solo tenía 1 millón de visitas. Los medios de comunicación han ocultado completamente este caso. Aunque los medios de comunicación públicos han silenciado el caso, los gritos de las supervivientes se han hecho tan fuertes que han despertado a una gran parte de la población israelí. El caso llegó al Knesset e incluso los medios de comunicación convencionales no pudieron evitar informar sobre él.
Las audiencias ante la comisión del Knesset parecen más bien un ejercicio de cara a la galería. Al fin y al cabo, los supervivientes acusan, entre otros, a antiguos y actuales diputados de la Knesset de ser los autores. No obstante, supuso una cierta ruptura. 9 supervivientes de la violación ritual se han pronunciado ante la comisión de la Knesset. Neshama habló de una gran organización criminal de pedofilia en la que su madre desempeñaba un papel central. Neshama lleva 36 años intentando detener a su madre. Conoce los lugares, los nombres y los detalles de los hechos. Ya de niña, con 10 años, acudió a la policía, pero no pasó nada. Tiene la sensación de que las decisiones se toman desde arriba y que se quiere ocultar todo porque se trata de personalidades muy, muy importantes. Tess contó que con solo 6 años acudió a la policía por los delitos que le habían cometido y que habían sido filmados, pero nadie le creyó y el caso se cerró. Luego se enteró de que muchas personas habían vivido lo mismo, así que también publicó sus experiencias en Internet y desde ese momento recibió innumerables mensajes de mujeres y hombres que se pusieron en contacto con ella y le contaron sus historias personales. Otras 5 supervivientes relataron de forma anónima, es decir, fuera de cámara ante la Knesset, crueles rituales de tortura satánica que no queremos describir con más detalle. Además de Yael Ariel, también testificó Yael Shitrit. Ella da testimonio del abuso ritual que sufrió entre los 3 y los 6 años, así como entre los 12 y los 22. La llevaron de ritual en ritual a diferentes grupos. Allí, por ejemplo, muchos hombres desnudos se colocaban en círculo a su alrededor y le hacían las cosas más crueles que se le puede ocurrir a un ser humano. El abuso ritual es algo que la mente humana no puede comprender. No podéis entenderlo. No podéis comprender lo que significa coger a una niña de 3 años y programarla con sadismo, violación, amenazas, manipulación y juegos psicológicos para que haga todo lo que le digan, cuando se lo digan, sin que nadie se entere, ni siquiera yo. Ni siquiera yo, porque el día siguiente me levantaré e iré a la guardería, iré al colegio o iré al instituto, pero no sé lo que me pasa. Tendré muchos síntomas de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, miedos y disfunciones, pero no sé por qué. Porque ellos saben lo que hacen, nos programan, nos persiguen, me han hecho maltratar a otras niñas y niños, han programado mi cerebro para que digan palabras y yo no las recuerde. La policía lo sabe desde hace 1 año. No tienen los medios para manejar algo tan grande porque los que caerían son personas muy, muy importantes. Personas que dirigen autoridades, que dirigen municipios. Ellos nos amenazan. No podemos acudir a la policía. Tengo hijos a los que proteger. Su tarea no es solo comprender qué es el abuso ritual, sino también crear algo que pueda hacer frente a este fenómeno tan descabellado. Porque la mente humana, la suya y la de todo el público, no es capaz de comprender emocionalmente lo que es. Y hemos sobrevivido. Han intentado convertirnos a nosotros, los que estamos aquí sentados, las víctimas de abuso que están presentes, en lo que ellos son. Las personas que nos violaron, que nos causaron un sufrimiento infinito, mediante estudios de la funcionalidad humana, reglas humanas muy comprensibles, mediante técnicas y fórmulas para controlar los cerebros de niños y niñas. Su tarea no es solo comprender qué es el abuso ritual, sino asegurarse de que se detenga aquí en Israel, en Safed, en Jerusalén, en Haifa, en Jaljulia y en todo el país, independientemente del sector y la religión.
Yael Chitri, te queremos. Llevaremos tu grito con Kla.tv hasta los fines de la tierra. Yael, Ariel, Tess, Shoshana, Neshama, Daniel Sharon, os queremos a todos. Os enviamos un cordial saludo de más sincera solidaridad a Israel. La programación. Florian Homm era un miembro de alto rango de las altas finanzas y gestionaba hasta unos 3.000 millones de dólares estadounidenses. Era gestor de fondos de cobertura alemán, gran inversor y empresario en el ámbito de la gestión internacional de patrimonios. Era multimillonario, poseía 2 aviones privados, castillos, un lujoso yate y 7.000 metros cuadrados de superficie habitable repartidos por varios países. Desde pequeño asistió a escuelas de élite en Estados Unidos, se licenció en la Universidad de Howard y estuvo un máster en Administración de Empresas en la Howard Business School. A los 19 años ya tenía su propia empresa millonaria. Según él mismo afirma, proviene de una familia que llevó 4 generaciones colaborando con los Rothschilds. Su tío, abuelo materno, es el empresario Joseph Neckermann. Su suegro en aquel entonces era miembro del Council on Foreign Relations y director del Bank of Boston para Latinoamérica, Haití y el Caribe. En una entrevista de casi 3 horas en Unscripted by Ben, se describe a sí mismo como un producto de MK Ultra. Según sus propias declaraciones, Homm sufrió abusos físicos, psicológicos y sexuales, así como torturas para su programación específica desde los 4 años de edad. Su padre lo violó y le infligió una violencia extrema, hasta el punto de que una vez le rompió 4 costillas y le fracturó otras 2. Florian intentó escapar una y otra vez, pero fracasó estrepitosamente. Cuando finalmente logró escapar a los 47 años, comenzó una persecución internacional. Su entrada en Wikipedia se lee como una novela policíaca. Se trata de mantener el poder, transmitirlo, potenciarlo, todo lo demás da igual. Los libros de historia son importantes. Se quiere seleccionar a los más inteligentes, traumatizarlos y reconstruirlos. Puede ser matemáticas, puede ser dinero, puede ser poder, puede ser política. Vivimos en un mundo tan irreal. Dios mío, eres un maldito producto MK Ultra. A través del abuso físico, psicológico y sexual que sufrió el niño pequeño, en mi caso empezó a los 5 años, en realidad a los 4. También hay fotos que lo demuestran, dividido, roto. ¿Qué falta ahí? Amor y atención. El amor y la atención para los quebrantados solo se obtiene mediante un rendimiento extraordinario. Entonces quizás te abracen. Entonces quizás te elogien. También te castigan si el rendimiento no es óptimo. También hay sadismo en ello. ¿Quién hace una mierda tan enfermiza con los niños? Por desgracia, yo lo llamo selección darwiniana. Porque lo que es tan duro, muy pocos lo consiguen. Los resilientes, que son quizás un 2 o 3%. Metes a 100 en el programa, pero solo salen 3. Mi hermano desarrolló asma grave y tuvo que repetir un curso. Y conozco a algunos del programa que son bipolares. Algunos, por supuesto, mueren muy joven. Muchos son drogadictos, pero es algo despiadado y te convierten en una máquina de rendimiento. Había reprimido en gran parte el grave abuso. Entras en un espacio donde hay otro mundo, ¿sabes? En el abuso. Florian conoce a personalidades muy conocidas e influyentes que han pasado por el mismo programa. Cuando Ben le preguntó si dirían exactamente lo mismo que él respondió, salir del programa es algo totalmente imposible. Suena directamente a secta, ¿no? Como cientos de víctimas y testigos de todo el mundo dan el mismo testimonio, llamé a mi serie Las sectas sangrientas. Pero Lou Büchler, de Reel Info, publicó hace unos días un artículo sobre mí en el que decía que yo me lo había inventado todo.
Por supuesto. Nosotros somos la secta malvada y mi padre es el malvado líder de la secta. Precisamente un hombre temoroso de Dios que se presenta ante él día y noche y tiene una conciencia tan delicada que no haría daño ni a una mosca. Y a nosotros, sus hijos, nos abrazaba y besaba varias veces al día durante toda nuestra infancia. Y por supuesto, siga haciéndolo ahora cuando nos vemos. Lo que Florian Hom solo habría soñado, nosotros lo teníamos en abundancia: amor, aprecio y reconocimiento. Lou Bücher, de Real Info, parece opinar que tengo una imaginación espantosa y que he inventado las descripciones más perversas de violaciones y tortura para 385 víctimas. Precisamente tú deberías inventarte algo tan perverso. Durante años te he visto como una de las luchadoras más sinceras y generosas por la verdad y la justicia. Lois Sasek ha escuchado innumerables relatos crueles directamente de las personas afectadas. Ella se sumerge una y otra vez en estos profundos lodazales porque todos los demás periodistas bien pagados no lo hacen y no se les permite hacerlo. Has hecho estos documentales principalmente por la noche, porque tus días ya están lo suficientemente llenos. Sí, y de todas esas atrocidades solo he influido un fragmento en mis documentales para proteger a los espectadores. Sin embargo, si el resultado es que no se cree a los supervivientes que hay personas tan perversas que torturan a otras para someterlas y programarlas, entonces hay que verlo con tus propios ojos. Por eso os voy a mostrar un vídeo de tortura muy borroso y muy censurado que se hizo público, pero sin sonidos, solo 6 segundos. Porque todos tenemos que mirar y hablar de ello hasta que todos lo sepan, de lo contrario, nunca terminará. Te interrumpo un momento. Es obvio que los autores no quieren que estos vídeos se hagan públicos. Por eso, cuando se descubre a un culpable, lo primero que se hace es confiscar todos los ordenadores portátiles. John McAfee, por ejemplo, tomó imágenes de alta resolución con drones de la isla de Epstein y recopiló 31 terabytes de material incriminatorio sobre la red de tráfico de personas de las élites. En él se pueden ver rituales paganos, influencias satánicas y abusos rituales a menores. Al parecer, también hizo grabaciones en 4K que muestran al rey Carlos en la isla de Epstein. Y no solo de visita, sino que fue fotografiado participando en actos con niños menores de edad. Todos los vídeos públicos fueron eliminados. En su canal X, vi cómo escribía el 15 de octubre de 2020. Estoy contento aquí, tengo amigos, la comida está buena, todo está bien. Si me cuelgo como esta, no será culpa mía. 8 meses después, se informó al mundo que McAfee fue sido encontrado muerto en su celda con una soga alrededor del cuello. Según su esposa, John hablaba a menudo de agentes despiadados de la CIA y carteles que querían matarlo porque tenía información importante que lo convertía en una amenaza para personas poderosas. Después de la publicación, hubo muchos atentados y accidentes que casi le cuestan la vida. Precisamente ahora que todos sus vídeos reveladores han sido censurados, es aún más urgente que hagamos públicos estos crímenes. Y por eso vamos a ver estos 6 segundos para que nadie pueda decir que eso no existe. Acabáis de ver 6 segundos de un vídeo borroso de tortura sin los desgarradores gritos y ya es insoportable. Ahora pongamos en el lugar de esta víctima atada. Según expertos de alto nivel, es precisamente aquí donde se produce lo que se conoce como trastorno de personalidad disociativa. Según sus investigaciones, cuando algo es tan insoportable y cruel, la personalidad se divide en diferentes partes para poder sobrevivir. Y así surge el llamado trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. Sin conocer estos profundos estudios especializados, lo que viene a continuación suena como una fantasía descabellada. Yo mismo tuve que luchar contra ello durante varios años, pero los expertos más destacados me han convencido.
Por ejemplo, el psiquiatra Don Corydon Hammond, la terapeuta especializada en traumas Michaela Huber, el médico especialista en psiquiatría y psicoterapia infantil y juvenil Dr. Andreas Krüger, la psicóloga y psicoterapeuta Claudia Fliess, el psicólogo Hans J. Markovich, el médico especialista en medicina psicosomática y psicoterapia Dr. Harald Schickedanz, la psicóloga y terapeuta especializada en traumas, doctora Bettina Overkamp, la autora y periodista alemana Ulla Fröhling, el psicólogo Dr. Hans-Ulrich Gresch, etc. Escuchemos primero lo que dicen otras voces expertas. Liz Wiska-Strauch lleva décadas trabajando como periodista de investigación en este tema. Ha entrevistado a numerosas víctimas, testigos y profesionales. Es la directora de la película de televisión pública Vida Infernal, basada en las investigaciones de Guido Grant, y ahora ha estrenado una nueva película sobre el tema del abuso ritual. Dado que los medios de comunicación públicos censuran completamente el tema, tuvo que producir la película Punto Ciego con donaciones y distribuirlas por su cuenta. Además, este año ha publicado un libro sobre el fenómeno personalidades divididas, el trastorno de identidad disociativo entre el trauma y la negación. Existen numerosos estudios sobre el trastorno de identidad disociativo, antes conocidos como personalidad múltiple, y se trata de un diagnóstico que, al igual que el término violencia ritual, se cuestiona una y otra vez a pesar de que existen innumerables estudios científicos al respecto. Con su libro, Liz Wiska-Strauch abre una brecha para todos los supervivientes a los que no se les cree. En la película Punto Ciego interviene, entre otros, el doctor Andreas Krüger, especialista en psiquiatría y psicoterapia infantil y juvenil. Afirma que cuando la víctima supera la disociación, los recuerdos afloran de repente y el cuerpo reacciona con temblores, sudoración, ataques de ahogo y sudores profusos. Dice que se ha demostrado miles de veces que existe una violencia sexual pedocriminal organizada que siempre tiene un componente ritualizado. Es evidente que detrás de ella hay grandes organizaciones. El psicólogo Hans J. Markovich ha dedicado casi toda su vida a la investigación del cerebro. No tiene ninguna duda de que los trastornos disociativos existen, ya que él y sus colegas los han visto cientos de veces. Es decir, realmente se les tortura, se les entrena. Se podría decir que se les condiciona para que funcionen a la primera de cambio cuando se necesita a los niños para determinadas situaciones. Sí, mi padre se propuso como misión en la vida traumatizarme, torturarme, controlarme, manipularme y convertirme en la criatura que él quería y a lo que podía acceder cuando quisiera. Su padre también producía, entre cosas, vídeos snuff. Y cuanto más se les maltrata con dolor y cosas por el estilo, más probable es que la identidad permanezca dividida. Lo que en realidad es una estrategia de supervivencia muy ingeniosa del cerebro, una verdadera proeza del cerebro, cuando ya no se puede soportar más, es dividirse internamente, por así decirlo, y separar el conocimiento y también los sentimientos. Y así los niños pueden seguir funcionando de alguna manera en la vida cotidiana. Es decir, una parte experimenta lo terrible y la otra va obedientemente al colegio y no sabe nada de lo terrible. Bueno, ellos utilizan desencadenantes. Digamos que hay algo así como una personalidad cotidiana, si mi personalidad real, la que se manifiesta en el día a día, que actúa con total normalidad, que fue al colegio, estudió y jugó con otros niños. Y por otro lado, está esa, me gusta llamarla personalidad nocturna, aunque no todo sucedió siempre por la noche, pero estas partes separadas se activaban cuando se producía el abuso, sí.
Y lo que hacía mi padre era activarme mediante ciertas cosas. Por ejemplo, me quitaba las gafas y decía una frase concreta. A partir de ese momento me quedaba paralizada. A partir de ese momento era como si me desconectaran. Y en algún momento me volvía a poner las gafas y volvía a la realidad, a la vida cotidiana. Sí. Y lo que hubo entre medias, mi conciencia cotidiana no lo percibió. Lo reprimió por completo. El control mental MK Ultra es algo que se me aplicó, algo en lo que él trabajó. Era soldado profesional y tenía contactos en los círculos más diversos. Según numerosos testimonios de supervivientes, en esta llamada personalidad nocturna, como la denomina Hadassah, suceden cosas horribles. Incluso en la televisión pública se ha podido observar cómo se manifiesta una división de la personalidad en personajes famosos. Estas escenas se explican mejor con una división de la personalidad. Aquí hay algunos ejemplos. So that's where I come in, and I keep your emotions, and I deal with your emotions over here. But when it comes time for business, I implement what you told me on the emotion side into handling it in a professional manner, because sometimes it's hard for you. Speaking of, sure, that's 2 chains, you got a shot, 2 chains. Speaking of showing us 2 chains, you got speaking of showing us 2 chains, you got a shot, 2 chains. You got a shot, let me see that shot, dog. Oladipo, who is the reigning 2-time champion of the All-Star Weekend player talent show. You are talented. I give you a little credit on that. A lot of credit. You're very talented. I mean, you're not a karaoke guy like me, but you can ask. You know they call me O'Brown Eyes, right? As a matter of fact, you both have experience singing New York, New York. His was at the Slam Dunk Contest. Yours was in Vegas. Yes. We had the show out there. Here's just a little sampling. And that is what they were doing. And you mentioned Kyrie with tonight's draft lottery. We now have the answer for how that trade finishes up. So how do you do that now in totality? I'm afraid we lost race. Lost race. Come back. Right here. Come back. Meine Mutter redet genauso wie du. Ja? Wann wirst du erwachsen? Nein, das sollst du ja nicht, denn es gehört ja eine große Portion Naivität dazu, diesen Beruf auszuüben. Aber mit einer gewissen Ehrlichkeit, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Und was wir da versucht haben hochzustellen, hat wirklich was mit viel Arbeit. Nein, was wir versucht haben hochzustellen, hat wirklich was Yeah, I was kind of, I was a little down. I found out I was injured and I had to have surgery again, or another knee. But at the end of the day, I have amazing teammates. Guys like Draymond, everybody on this team, they come on. Guys like Draymond, everybody on this team, they come on. Please? No? Okay, not happening. I'm sorry. I was in a trance. Yes, like they say in Catholic school, leave room for the Holy Ghost. Anyway, there is a lot of memories today, actually. It's a big day in music history. 35 years ago today, Elvis Presley passed away, the king of rock and roll. And as Mark Cohn says in his great song, Walking in Memphis, there's a pretty little thing waiting for the... Algunas partes de la personalidad escindidas pueden permanecer en la infancia, como se muestra claramente en la película Vida Infernal, a través de los testimonios de supervivientes de violencia ritual.
Así, por ejemplo, al disociarse, los adultos pueden volver a tener de repente la voz, el comportamiento y la escritura de un niño pequeño. A continuación, un ejemplo práctico de Britney Spears que hace sospechar que fue moldeada en una de estas forjas. Britney Spears, icono del pop, cantante estrella mundial: es mi cumpleaños, no voy a cumplir 42, voy a cumplir 5. En un extraño vídeo grabado el día de su cumpleaños, Britney Spears dijo de repente: voy a cumplir 5 años, y añadió que tenía que ir a la guardería. También parecía molesta por cómo los paparazzis habían retocado su rostro y dijo que parecía una máscara blanca de Jason. El doctor Harald Schickedanz, especialista en medicina psicosomática y psicoterapia, confirma este mecanismo de disociación. Afirma que las terribles torturas son percibidas por las víctimas como educación. Se trata de un código para referirse al condicionamiento y, como otros lo llaman, la programación. A pesar de este hecho, un tribunal superior suizo ha clasificado la violencia ritual como una conspiración y, por lo tanto, como una falsedad o una verdad a medias. Así pues, si un psicólogo no declara claramente las llamadas verdades a medias o falsedades tras esta sentencia, la Cámara de Ética Profesional puede imponerle una multa de hasta 25.000 francos suizos. El abogado especializado en derecho de familia, Rudolf van Bracken, plantea en la película Punto Ciego la pregunta de cómo es posible que no creamos a un niño que se confía a un personal. Solo porque a la sociedad le parece increíble, lo declaramos como poco creíble. La terapeuta especializada en traumas, Jansa Schlitzer, tiene una amplia experiencia en traumas complejos causados por la violencia ritual. Afirma que a menudo se utilizan métodos de tortura que no dejan huellas, ya que el niño suele vivir en un entorno en que podría llamar la atención. Según los informes que ha recibido a lo largo de los años, la tortura con electricidad es muy frecuente. Vea la película completa Punto Ciego sobre el tema de la violación ritual, en la que intervienen 10 expertos y 7 supervivientes. Los medios de comunicación bloquean la información. Pero ahora entra en juego la contramovida impulsada por los medios de comunicación que califica a todas las víctimas de testigos de pánico satánico. Aquí vemos a periodistas e invitados muy bienvenidos en todo tipo de plataformas mediáticas públicas. La mayoría de ellos tienen influencia internacional en los medios de comunicación, publican y aparecen en los más diversos formatos mediáticos. Aquí vemos el programa BTF Talk, actualización sobre el pánico satánico número 3 de este verano. En él, los protagonistas se pasan 1 hora y 36 minutos hablando con condescendencia sobre la elaborada obra cinematográfica de Liz Wittgenstein y no le dejan ni un pelo bueno. Me gustaría mencionar aquí que el coste de la película se calculó con 347.000 euros, sin incluir los beneficios. Liz Wittgenstein tuvo que recaudar todo ese dinero mediante donaciones voluntarias. Sören Musial, periodista de investigación y autor: si mi impresión es que el TID, trastorno de identidad disociativo, es algo así como la gallina de los huevos de oro en esa teoría, porque supuestamente responde a muchas preguntas que se pueden plantear sobre esa narrativa conspirativa. Susanna Niehaus, experta en interrogatorios a niños: esa falta de distancia profesional es lo que siempre se observa en estos casos problemáticos, que no ha habido distancia profesional en ningún nivel, sino que en realidad la compasión ha causado daño. Creo que todo lo habéis visto. Exacto, dice Bernd Harrer. Según Susanna Niehaus, que dirige el Centro de Competencia para el Interrogatorio de Niños y la Protección de las Víctimas en la Universidad de Lucerna, es la compasión la que causa el verdadero daño. Falta distancia profesional.
Hablando de compasión, durante los 96 minutos que estas personas destruyen la obra cinematográfica de Liz, no se muestra ni una sola vez compasión ni se habla de las víctimas. En la película de Liz, 7 víctimas cuentan sus terribles experiencias. No se reflexiona sobre ninguna de sus declaraciones. El hilo conductor de la película trata sobre un caso real en Alemania que ya hemos presentado al principio. Se trata de una niña pequeña que afirma haber sido abusada y torturada ritualmente por su padre y otros agresores. A pesar de la ecografía de su recto gravemente dañado, se le traslada por la fuerza con su padre acusado. Le pregunto a Susanna Niehaus y a todo el comité de Satanic Panic, ¿dónde exactamente ha causado daño la compasión en este caso? Como conclusión, se puede decir que todas las víctimas de la película informaron de estas torturas, programaciones y divisiones muy específicas de la personalidad. La psicóloga criminal Lydia Benecke es la más famosa de todos los defensores de esa narrativa impulsada por los medios de comunicación sobre el supuesto pánico satánico y el llamado síndrome de falsos recuerdos. Por cierto, un pedófilo confesó fue cofundador de la Fundación Síndrome de Falsos Recuerdos. Por cierto, podéis verlo en uno de nuestros programas. Estas personas afirman que la preocupación por estos crímenes atroces es supuestamente solo una histeria moral colectiva y que todos los testimonios de las víctimas son falsos recuerdos. Escuchemos brevemente una conferencia suya. Bueno, hay un pequeño grupo de personas que son terapeutas especializados en traumas y este pequeño grupo defiende con mucha fuerza la tesis de que, al igual que en una película, el trastorno de identidad disociativo, lo que antes se llamaba personalidad múltiple, se puede provocar conscientemente en niños pequeños y que, como acaban de decir, también programan a los niños con determinados estímulos desencadenantes, como un perro de Pavlov. Si eso funcionaría, estoy relativamente segura de que todos los servicios secretos y ejércitos del mundo lo habrían aprovechado hace mucho tiempo, pero nadie lo ha hecho, solo los satanistas supuestamente. Y precisamente esta afirmación es demostrablemente falsa, ya que se trata en su origen de un producto militar y de los servicios secretos. Ya lo habíamos señalado al principio de la película. El jurista Dr. Marcel Polte lo demuestra en sus libros con documentos militares originales. Esto también lo confirman los supervivientes Fiona Burnett, Bryce Tyler, Katy O'Brien y muchos otros. Según la Fundación para la Lucha contra la Injusticia, la CIA ya llevó a cabo experimentos atroces con niños en la década de 1960 como parte del proyecto MK-Ultra. Y el experimento empírico El perro de Pavlov confirma en realidad las declaraciones de los supervivientes de la violencia ritual. Este experimento fue realizado por el investigador ruso y premio Nobel Iván Petrovich Pavlov para demostrar el condicionamiento clásico, según el cual se puede condicionar a una persona mediante estímulos desencadenantes específicos. Cientos de supervivientes y testigos de violencia ritual informan de que el ejército no solo utiliza estos programas de condicionamiento, sino que incluso los ha investigado y desempeña un papel destacado en ellos. Soy una superviviente de abusos rituales satánicos. Soy una superviviente del control mental basado en el trauma, en el que participaron tanto el ejército como prácticas ocultistas. Y estas son categorías muy amplias. Para mí también hay un componente de participación de la NASA. También hay altos mandos militares involucrados en secreto. Nuestro padre, sus sacerdotes y los líderes militares nos vendieron al gobierno federal y puedo darles nombres si lo desean. Campamentos religiosos con Pearl Knight. Ella ya no está entre nosotros, pero también estuvo en mi campamento religioso y fue una de las mujeres que llevó a cabo los experimentos en las profundas bases militares subterráneas de la base aérea Vandenberg. Esos psicópatas al mando creen que crearán un orden satánico que dominará el mundo.
En las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos se apoyaron este tipo de cosas con las operaciones Bluebird, Paperclip, Mockingbird y por supuesto MK Ultra, que continúan hasta hoy. Me utilizaron para cosas horribles como asesinatos, torturas y mutilaciones de personas. Tengo partes que han recibido entrenamiento militar. Una parte de mi mundo interior está en el ejército, para que esas partes puedan utilizarse para espiar a otros grupos o para hacer lo que sea. Sufrí abusos rituales satánicos en templos mormones. Sobreviví a abusos rituales satánicos en mezquitas, sinagogas, catedrales, palacios y castillos, y ruinas como las ruinas druidas en Europa, cosas así. En Asia, en Filipinas, y luego, bueno, eso fue solo en los primeros años. A partir de ahí entraron en juego los traumas militares de control mental y me trasladaron de una base militar a otra para someterme a horribles experimentos científicos y traumas. Me implantaron chips en el cuerpo y me conectaron cables al cerebro. Estoy en ese laboratorio y veo a un hombre en cuyos ojos puedo ver tanta amabilidad y dulzura, y él también tiene cables que le salen del cuero cabelludo y le ponen una inyección, y le controlan la mente y le activan cualquier interruptor. Y de repente se convierte en una persona completamente diferente y comete los peores crímenes que se pueden imaginar contra mujeres y niños, justo delante de mis ojos, cosas horribles que no quiero repetir porque son demasiado terribles. Y lloraba porque no podía parar, algo se había apoderado de él y veía cómo hacía esas cosas y yo aún podía ver esa dulzura y amabilidad en sus ojos. Y llora porque ahora ya no puede controlarse y veo la maldad en los ojos del hombre que le ha puesto la inyección. El 18 de junio de 1925 se celebró en Hamburgo una rueda de prensa sobre la detención del joven de 20 años conocido como White Tiger. Según la investigación, White Tiger formaba parte de un grupo internacional y de una enorme red que lo respaldaba. Las víctimas eran niños vulnerables de entre 18 y 17 años. Los autores, entre otros, cultos satánicos. Fue acusado de asesinato, intento de asesinato, abuso sexual de menores y violación. Omitimos la lista de delitos probados porque es demasiado cruel mencionarla. El objetivo del grupo era recopilar e intercambiar imágenes y vídeos crueles. Y ahora viene, queridos espectadores, White Tiger cometió más de 100 atrocidades mediante técnicas de manipulación sin estar presente en el lugar. A través de transmisiones por Internet, White Tiger y los demás autores daban instrucciones a las víctimas para que realizaran actos crueles, y éstas los llevaban a cabo ante la cámara. Esto se hacía mediante manipulación psicológica, condicionamiento y control remoto. La policía tuvo que analizar 665 grabaciones con 120 horas de reproducción. Se trataba de un sistema basado en el miedo. Parece que esa gallina de los huevos de oro existe después de todo. La pregunta ahora es si la psicóloga criminalista y formadora de la policía, Lydia Beneke, tiene una laguna en sus conocimientos o si hay algo más detrás de todo esto. ¿Quién es Lydia Beneke? ¿Quiénes son sus compañeros Bernd Hader y Christopher Pilz? ¿Por qué es tan importante para ellos negar la violencia ritual satánica? Al mismo tiempo, Lydia Beneke y su grupo critican duramente a la OCG y a CLA.tv, es decir, a nosotros, al equipo central voluntario de CLA.tv. En el programa El escándalo de la SRF en torno a Robin Riemann, mostramos cómo Lydia Beneke aparece en fotos y conferencias con un sumo sacerdote satánico llamado Francis Dolarhyde. Ha entrevistado a vampiros reales y minimiza el vampirismo. Bernd Hader posa con Lydia Beneke delante de una imagen en la que se ve a una mujer siendo descuartizada. En el programa también se muestran las conexiones del periodista Robin Riemann con la escena satánica.
ha ridiculizado a muchas víctimas y testigos de la violencia ritual satánica. Pocos días después, un médico jefe, una jefa de servicio, numerosas terapeutas, un reportero jefe y 2 profesores fueron despedidos. Demostramos que, en este momento, Robin Rehman era amigo en Facebook del sumo sacerdote satánico Francis Dolarhyde, así como la Lydia Benecke y Christopher Petz. Y ahora viene lo más impactante. Jan López trabajaba como técnico de vídeo en la televisión suiza en Ginebra. En 1995, él y sus compañeros tenían la tarea de facilitar el acceso a Internet a todos los empleados. Durante este proceso descubrieron una gran cantidad de vídeos snuff, es decir, películas pornográficas violentas en los ordenadores de los directivos de la televisión suiza, según nos contó Jan López. En ellos se veían rituales satánicos, torturas y asesinatos. Según nos contó, este descubrimiento fue brutalmente silenciado por la televisión suiza, por lo que nunca salió a la luz. También se borraron de Internet todas las huellas de los 3 escándalos posteriores de la SRF que en su momento fueron noticia en los medios de comunicación. En el año 2000, Roland Bargetto, un alto cargo de la televisión suiza, fue condenado por haber almacenado una gran cantidad de pornografía hardcore. En 2005, Jorge Resende descubrió películas pornográficas en el ordenador de Thierry Catherine de la televisión suiza. Jorge denunció el hallazgo y fue despedido sin previo aviso. En 2010, el director de la radio y televisión de Suiza Occidental, Raimund Zumsteck, fue condenado por violar a su nieta cuando tenía entre 4 y 8 años. Se trataba de escándalos públicos que fueron eliminados de Internet, tal y como reveló el testigo Jan López con la ayuda de Gerhard Ulrich. En 2012, el presentador y productor de televisión Patrick Allenbach también fue condenado por abusos sexuales a menores. Entre los empleados de la SRF era de dominio público que los directivos de la televisión suiza organizaban en el Château de Bossey unos seminarios a los que invitaban a chicas muy jóvenes con poca ropa que no tenían ninguna relación con los invitados. Jan López cuenta en su libro cómo su pequeña hija Amandine se vio envuelta en el mundo del abuso ritual infantil a través de su esposa. Amandine fue separada de él. Él lo publicó todo en Internet y también dio voz a otras víctimas de la justicia. El 13 de mayo de 2019, su jefe en la televisión suiza le pidió que retirara sus publicaciones de Internet. Sin embargo, López nunca había mencionado que trabajaba en la televisión suiza. Eliminó la página de Internet sobre su hija, pero dejó el canal con las demás víctimas. Así, López fue despedido sin previo aviso el 24 de junio de 2019. Fue citado por la Fiscalía de Ginebra y se le prohibió publicar nada. Publicó un libro titulado El caso Amandine. En él nombraba a muchas personas que, según él, estaban involucradas en redes de pedocriminalidad. 5 jueces con nombres. Otras 4 personas, entre ellas directores de colegio y alcaldes. Otros 9 pedófilos, así como 7 abogados y jueces que no tomaron las medidas necesarias, sino que se opusieron. Además, mencionó a muchas otras personas que supuestamente estarían involucradas en el caso. Gerhard Ulrich, quien tradujo y publicó las explosivas revelaciones de López al francés, inglés y alemán, informa. Después de la segunda publicación, ¿qué pasó? Era mediados de octubre cuando Jan López desapareció repentinamente de la escena. ¿En qué año? En 2019 desapareció y sus amigos de Citoyens por la Justicia Pública lo buscaron y no lo encontraron. Con el tiempo se filtró que había sido detenido por la Policía Judicial de Ginebra, recluido en régimen de aislamiento y maltratado. El antiguo jefe de Jan López en la televisión suiza denunció a Gerhard Ulrich por las publicaciones. Ahora damos un salto en el tiempo.
Aquí vemos a Jan López en su lecho de muerte. En el canal oficial de la Iglesia Suiza de Satanás vemos un vídeo en el que se burlan de la agonía de Jan López. Lo desfiguran y lo representan como el diablo. Iglesia Suiza de Satanás, somos tus hijos y te invocamos esta noche. Alabado sea Satanás. En un vídeo anterior se insinuaba simbólicamente su muerte. En otro vídeo, una muñeca vudú con las iniciales YL es apuñalada varias veces y quemada. Según testigos cercanos a Jan López, pidió a la televisión suiza que lo despidieran. Habría proporcionado material de vídeo falsificado a la Policía Federal para provocar la detención de López. Así lo afirman los testigos. Era junto con la Iglesia Suiza de Satanás la perseguidora más acérrima de López, pero también de otros divulgadores muy influyentes sobre la violencia ritual satánica como Sten Muehlot y Janet Seemann. En sus vídeos da la vuelta a la tortilla y acusa a Jan López y Sten Muehlot de pedofilia. Ridiculiza el caso Amandine, al igual que hace la Iglesia Suiza de Satanás. En sus vídeos también difama a otros testigos y víctimas, como la madre Severin, que testifica que su hijo pequeño Amovis fue abusado y torturado ritualmente en una base militar y en una logia masónica con la complicidad de su padre. Según Jan López, colabora con la televisión suiza para proteger a determinados directores y jefes de departamento. Aquí la vemos con el traje de Rosemary de la película de suspense La semilla del diablo, que da a luz al hijo de Satanás venerado por la secta. La Fiscalía de Ginebra ha archivado sin investigar 24 denuncias contra y la Iglesia Suiza de Satanás. A continuación, algunos extractos de los vídeos denunciados. De la Iglesia Suiza de Satanás. Los extractos de vídeo se muestran exclusivamente como prueba de las declaraciones. Tras la muerte de López, activistas de la Suiza Occidental informaron sobre el caso Jan López en Agora TV. Este canal fue eliminado de YouTube. La Iglesia Suiza de Satanás creó un canal falso con el mismo nombre para difamar al canal. Lo mismo ocurrió con el canal original de Jan López 777, que fue eliminado y sustituido por un canal falso con el mismo nombre. Mediante imitaciones ilegales de la voz, hacen hablar a López en estos vídeos falsos. François de Siebenthal, colaborador de Agora TV, presenta pruebas de que YouTube permite a la Swiss Church of Satan difundir sus vídeos, mientras que los vídeos de Agora TV son censurados. Esto se debe a denuncias y argumentos falsos, concretamente a las llamadas violaciones de los derechos de autor. Las denuncias se presentaron ante una gendarmería en Francia que no tiene competencia judicial y que, según Siebenthal, en realidad es un cuartel. La reproducción de los vídeos originales de Agora TV, en los que aparecen, por ejemplo, Jan López y François de Siebenthal, es quemada por la Iglesia Suiza de Satanás en uno de sus vídeos con el acompañamiento de un ritual satánico de tortura. Los extractos de vídeos se muestran exclusivamente como prueba de las declaraciones. Satanismo. Todas las víctimas de violencia ritual satánica describen precisamente este tipo de rituales satánicos crueles. Lynn Morris los describe como la frecuencia del infierno, del satanismo y del luciferismo. Menciona sacrificios de sangre, tortura y abusos rituales.
Pierre de Francia relata el cruel asesinato ritual de un bebé en el que el sumo sacerdote satanista, su propio abuelo, guió su mano infantil. Después se comieron el bebé, canibalismo. Ahora lucha para que la gente comprenda por fin que hay una red increíblemente grande detrás de todo esto. El exfuncionario de la ONU y presidente europeo del CAP de Roma, Calen Georgescu, testifica que cada año desaparecen más de 8 millones de niños. Krista Allen relata el horrible sacrificio satánico de un bebé al que le arrancaron el corazón. Aria relata un cruel sacrificio ceremonial de un niño pequeño en el que se exigió a los niños que apuñalaran al pobre niño en el corazón. Ella huyó corriendo. Kivi Linga también relata casos de satanismo, abusos rituales, asesinatos, canibalismo, maltrato animal e incesto. Erika Ingram describe como extrañas todas estas cosas. Como superviviente ha vivido en el satanismo. Afirma que personalidades famosas cometieron estos actos horribles y cometieron manipulaciones de la conciencia. El abuelo de Sherry era un sacerdote satánico y la sometió a rituales horribles y a graves torturas físicas y psicológicas. Ella sobrevivió al grave abuso ritual satánico. Jay Parker creció con abusos rituales satánicos y programación basada en traumas. Describe estas experiencias como horror absoluto. Sheryl Beck dice: Satanás no conoce ninguna misericordia. Ella relata orgías de sangre diabólicas, el programa MKUltra y abusos rituales extremos a niños por parte de personalidades de alto rango. También las crueles experiencias de Jane involucraron a personalidades prominentes en grupos secretos masones que realizaban rituales impactantes. En su terrible relato como víctima, Shrees advierte sobre la degenerada masonería de alto grado como secta mundial que solo causa daño. A través de sus rituales están directamente conectados con Satanás y lo invocan. Estas declaraciones también confirman los relatos de las víctimas Aria, Lynn Morris, Anna Noel, Rachel Ramá y Heike A. Y aún no hemos hablado de Caroline Bramhall, Becky Percy, Robin, Latea, Nancy Kruger, Pia, Sandro, Natalia, Evan Rachel Wood, Esme Bianco y los otros 35 supervivientes que aún figuran en nuestra lista. Para terminar, solo 3 ejemplos más. Mia de Alemania explica que todas estas cosas horribles se hacían para Satanás, para su Señor. Ellos adoran a Satanás. La superviviente Heike A. dijo que les repetían una y otra vez: si pasas de ser víctima a ser victimario, Satanás actuará a través de ti y tendrás poder. La mejor definición que se me ocurre para el abuso ritual satánico es una tortura psicológica, emocional, espiritual, sexual y física extremadamente sádica de niños mediante una ceremonia en la que se venera al diablo Satanás, blasfemando contra Dios y burlándose de la muerte y resurrección de Jesús. Si tu objetivo final es ser famoso, harás muchas cosas para conseguirlo. Por ejemplo, firmar con sangre un contrato con el diablo. Gracias a Satanás por inspirarme para interpretar este papel.
Se muestra una pancarta: te queremos, Satanás. Vuestros hijos nos verán, vuestros hijos nos amarán, vuestros hijos se unirán a nosotros. Venimos a buscar a vuestros hijos, venimos a buscarlos, venimos a buscar a vuestros hijos. El mundo debe despertar. Este mundo pertenece a Satanás y debemos recuperarlo. Este breve montaje ilustra todas las declaraciones de los supervivientes de la violencia ritual satánica, que testifican que Satanás se ha apoderado de los perpetradores de todos los orígenes imaginables para hacer las cosas más diabólicas. Aún no hemos presentado todos los testimonios recibidos sobre la violencia ritual satánica, pero Was es zu den hunderten weiteren Überlebenden noch zu berichten gäbe, stellt die Swiss Church of Satan in ihren eigenen Videos tief dar. In ihren Videos geben sie einen Einblick in Folterungen. E-E-N-C-H-A-M. C'est comme la vallée des... Satanische Rituale. Schwarze, satanische Messen mit hypnotisierten Opfern. Entführte Kinder, die in Kerkerverliese verschwinden. Kinderverachtende Videos. CLA.tv se distancia expresamente del contenido de las páginas web de la Iglesia de Suiza de Satanás. Los extractos de vídeos se muestran exclusivamente como prueba de las declaraciones. En sus vídeos ofrecen una visión general de torturas, violaciones, programación y condicionamiento, canibalismos, rituales satánicos, misas satánicas negras con víctimas hipnotizadas, niños secuestrados que desaparecen en mazmorras, vídeos que desaparecen en los niños, crímenes médicos. Mientras que en nuestra cadena CLA.tv se borran y censuran constantemente vídeos desplazados de un vídeo a otro, esos vídeos pueden permanecer en el dominio público sin consecuencias. Los conocedores de la escena de la violencia ritual satánica sospechan que algunos de sus vídeos contienen sonidos y grabaciones de atrocidades reales. Ya no se trata solo de personas malas y perversas, sino también de fuerzas espirituales de maldad y muerte que provienen de esferas invisibles que nos rodean. La Biblia llama a esas fuerzas cosmocatores, fuerzas originarias, espíritus malignos, espíritus impuros, seres demoníacos, y concretamente aquellos que se han apoderado de las personas receptivas a ellos. Las fuerzas espirituales como el pecado, la muerte y el diablo solo pueden ser vencidas, expulsadas y encadenadas para siempre mediante el poder de Dios, es decir, mediante las fuerzas divinas que hay en nosotros. Cualquier investigación, por muy fundamentada que sea, se esfuma y cualquier prueba, por muy convincente e irrefutable que sea, parecerá una mera idea delirante mientras los resultados de nuestra investigación no vayan acompañados del poder del Espíritu, es más, diría que impulsados y aplicados por Dios. El hecho es que si unimos nuestras fuerzas de voluntad más íntima cada mañana, si ponemos en práctica el poder divino que reside en cada uno de nosotros y comenzamos a proclamarlo creativamente juntos, porque creemos, entonces todos los poderes se someten a nosotros. Los buenos se someten, hacen lo que decimos y los malos se someten. Las personas poseídas por el diablo quedan así despojadas de su poder. Las mentiras consolidadas por fuerzas diabólicas se derrumban y las personas de repente reconocen la verdad. Esa es la razón por la que hoy somos millones. Se despiertan, digámoslo así en nuestro idioma, mediante proclamaciones conjuntas y oraciones de fe sinérgicas, es decir, mediante manifestaciones de voluntad sinérgica, siquiera
quieres llamarlo así, en lugar de oración. Las declaraciones sinérgicas de voluntad de los justos han transformado ciudades enteras, se han desmantelado estructuras mafiosas inflexibles y baluartes satánicos antes impenetrables se habían desvanecido como pompas de jabón. Y por esta razón, cada mañana a las 6 nos conectamos en todo el mundo y potenciamos los resultados de nuestras revelaciones con el poder de la mente. Y te preguntarás cómo lo hacemos. Por ejemplo, cada mañana a las 6, entre las 6 y las 6:05, es decir, solo durante 5 minutos, en todas partes, pero al mismo tiempo, en todo el mundo, damos órdenes a los poderes mentales que se nos han asignado. Cada mañana ordenamos en la base: corregíos vosotros mismos, delataos vosotros mismos, destruíos unos a otros si no hay otra manera. Esas son las órdenes que damos y las huestes celestiales se encargan de que se cumplan, porque, como sabéis, eso no puede ser ni será nunca nuestro trabajo. Bueno, hagámoslo juntos ahora mismo, para que sepamos de qué estamos hablando. Toda la verdad sale ahora a la luz, todo engaño de los engañadores se desmorona, porque todos somos uno, el cielo nos da peso. Ahora vosotros, toda la verdad sale ahora a la luz, todo el engaño de los embustadores se desmorona, porque todos somos uno, el cielo nos da peso. Debajo del programa encontraréis nuestras programaciones diarias tal y como las pronunciamos con fuerza creativa sinérgica. Por favor, compartid este vídeo con todos vuestros amigos y conocidos para que realmente se haga la luz. Todos debemos clamar por estas víctimas, de lo contrario nunca terminará. Damos las gracias a los supervivientes que han demostrado su valentía y han salido a la luz pública. Os queremos de todo corazón y oramos por vosotros todos los días. También hacemos un llamamiento a todos los demás supervivientes de violencia ritual satánica. Atreveos a dar el paso de hacerlo público, como las mujeres en Israel. Salid a la luz y registraos en Vitopedia.org. Es la mayor plataforma mundial para voces disidentes oprimidas. Allí también recopilamos informes sobre la retirada de la custodia de menores y el tráfico de niños. Si alguien ya os ha registrado como afectados, podéis corregir y completar las entradas. En Vetopedia se guardan muchos vídeos originales y ya no son de acceso público. Por eso, registraos en Vetopedia. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Unsere Einheit ist nicht in einer Religion, wir haben nur eine gemeinsame Not. Und wenn wir schlafen oder streiten, statt vereint im Kampf zu stehen, sind wir bald schon alle miteinander tot. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Ja, alle Wahrheit in allen vereinigt sich jetzt, aller Trug der Trüger zerbricht. Ja, zerbricht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft, was der Feind sich erbaut hat in Äonen der Nacht. In nur Stunden brennt jetzt nieder Gottes Feuer in Kraft,
sicher Bautrat in der ohne Nacht. Was der Feind sich erwartet in der ohne Nacht. Hey, was der Feind sich erbaut hat in der ohne Nacht. Das ist das Klar-TV-Geschichtsarchiv. Sendungen im Arbeitswert von 1 Milliarde Franken. Und das Beste? Es ist gratis für dich. Fülle gleich jetzt das Formular aus und du bekommst eine exklusive Gratis-Festplatte direkt aus den Händen deines regionalen Klar-TV-Mitarbeiters geschenkt. Wirklich gratis? Absolut. Der einzige Preis besteht darin, dass du unterstützt, dieses einzigartige Geschichtsarchiv zu kopieren und gratis an 2 Kontakte weiterzugeben. Die Veränderung der Welt kann so einfach sein. Fange heute damit an.